Hola amigos de Mega, siguiendo con el análisis de la situación mundial, hoy vamos a poner foco en un país en particular. Este país es muy importante en términos geopolíticos y geoestratégicos y es Israel. Israel se encuentra en el Medio Oriente, como podemos ver, pero está unido en gran parte a lo que sería Europa por lazos históricos, políticos y militares inclusive, y obviamente mucho más con Estados Unidos. Israel es un país de inmigrantes, es decir, el Estado moderno de Israel es un país de inmigrantes. Y hacia allí fueron distintas comunidades que confluyeron y que se mezclaron en cierta medida, en otra medida no. Ahora después vamos a ahondar un poco en eso. Tenemos que Israel, bueno, tener las tres fuentes principales de la población israelí actual, la población judía actual, sería de Europa, del norte de África y de lo que sería el Medio Oriente, que bueno, incluye zonas muy grandes. En Europa, principalmente, uno lo podría caracterizar como que era la zona de donde venían los judíos askenazí, que son los judíos más europeizados, o inclusive son europeos judaizados, y tienen con ellos una gran parte de la cultura europea, y son en muchos sentidos indistinguibles de los europeos, especialmente los que son seculares. Después los sefardíes, que se encuentran no solo acá donde marqué el norte de África, sino que se encuentran en gran parte de Europa del Sur, inclusive en países como Holanda o Inglaterra, o hay distintos lugares donde están los sefardíes, se encuentran como a medio camino de eso. Es decir, obviamente los sefardíes que se encuentran en lugares más al norte se integraron bastante más en muchos casos a la población europea, mientras que estando más al sur en otras zonas son más similares a las poblaciones del Medio Oriente o norte de África. Y por último tenemos a los Mizrahi, que los Mizrahi son los judíos de las zonas, bueno, netamente medio orientales, árabes, y esta comunidad comparte rasgos genéticos, culturales y sociales con los pueblos de la zona. Todas estas poblaciones, estas tres poblaciones distintivas confluyeron en Israel, donde convivieron y conviven hasta el día de hoy. Al principio hay que entender que no hubo mucha mezcla entre estas comunidades, ya, bueno, como dijimos, que vienen de trasfondos culturales muy distintos. Con el paso de las décadas empezaron a haber más mezcla y actualmente se estima que hasta inclusive el 28% de los niños proviene de una pareja interétnica. Estamos hablando de las distintas etnias judías, ¿no? Obviamente. Pero esto también hay que entenderlo que los creadores del Estado de Israel fueron en su gran mayoría judíos askenazí. Y que durante mucho tiempo, inclusive hasta el día de hoy, se mantienen en la capa más alta de la sociedad. Los judíos askenazí llegan a aproximadamente 2,8 millones de personas de las 9,3 millones que hay en Israel. De estas 9,3 millones de personas que viven en Israel, aproximadamente los judíos llegan al 75% de la población. Y estos porcentajes varían mucho según las distintas fuentes. Es decir, los judíos serían alrededor de 7 millones de personas. Pueden ser que 6.800.000 o 7.200.000. Bueno, hay distintas fuentes, distintas maneras de tomar lo que es un judío. Entonces esto varía bastante. Los sefardíes son aproximadamente 1,4 millones de personas y los mizrahi serían 2,8 millones de personas. Bueno, pero también hay que decir que muchas fuentes hablan que en realidad los mizrahi son la mayor parte de los judíos de Israel. Es esta gente que vino de distintos países del Medio Oriente, que son indistinguibles en muchos casos genéticamente de las poblaciones árabes de la región, son por lo menos la mayoría o casi la mayoría de la población judía de Israel. Y acá lo que podemos ver es una tendencia en Israel de que las poblaciones que fueron en general marginadas, porque los mizrahi fueron al principio marginados de la vida nacional y social, fueron muchas veces puestos en distintas ciudades bastante precarias, aunque esto mejoró muchísimo con el paso de las décadas, hoy en día están casi totalmente integrados. Aunque, hay que decir, en general ganan menos que los askenazí y los sefardíes, y en general no ocupan tantos puestos gubernamentales, y otras cosas más, que tienen que ver con su estatus de clase baja. Entonces tenemos en Israel, y esto es lo interesante, un fenómeno similar a lo que se da en el mundo, es decir, que la parte más integrada de la economía moderna se estanca poblacionalmente, no crece, empieza inclusive a decrecer, que sería en este caso los askenazí, mientras que las poblaciones más pobres, menos integradas a este tipo de pensamiento y a este tipo de economía, crecen más rápido. Pero a su vez, cuando se integran, también viven el mismo proceso. Y en Israel lo interesante es que es, en cierto sentido, un mosaico de culturas, un mosaico en toda clase de cuestiones sociales. Y entonces tenemos que la población judía israelí viene bajando. hasta más del 90% en una época, hasta, está bajando y está acercándose al 70%.
Y esto es porque está creciendo mucho la población árabe israelí, concentrada en el norte del país en gran parte, en lo que sería Galilea, toda esta parte del norte, donde hay una población bastante grande de árabes israelíes con la nacionalidad de Israel y de drusos también. Y por otro lado uno tiene también el crecimiento no solo de los árabes israelíes y de los mizrahi, sino también de las comunidades ultra religiosas, los haredim o haredi. Estas poblaciones lo que tienen de particular es que no se integran, de hecho, a lo que sería la vida social israelí, sino que tienen una sociedad paralela prácticamente, con sus propias instituciones religiosas, sus propios barrios, toda parte. Y algo muy importante es que ellos no sirven en el ejército israelí, habiendo muy poquitas excepciones. Y esto es un gran problema porque la tasa de natalidad de esta población es altísima. Es altísima y no es poco común ver familias ultraortodoxas que tengan 6, 7, 8, 9, 10 hijos. Y esto a su vez repercute no solo en la parte social económica del presupuesto del país también, sino en la parte militar, ya que no quieren participar de lo que sería la defensa armada del país. Entonces tenemos una gran confluencia, una especie de crisis en ese sentido cultural poblacional en Israel, por la cual, bueno, la población que fundó el país, lo que fue al principio los grandes organizadores, que fueron los askenazis, empiezan a perder poder y empieza a tomar cada vez más poder las poblaciones más marginadas. En este caso los mizrahi, algunos sefardíes, los árabes israelíes están mucho más marginados que esas poblaciones judías. Pero que hay que entenderlo, Israel se está integrando a la región. Esto es lo interesante. Israel se está integrando cada vez más a lo que son sus vecinos, tal vez no en una manera directa, pero sí culturalmente y sí, sin duda, genéticamente, ya que los mizrahi son a su vez casi indistinguibles en muchos casos genéticamente de los árabes de la región. También creo que es muy importante decirlo por qué digo Israel específicamente, porque Israel sería uno de los pocos países del primer mundo, es decir, de un estándar de vida alto y de alto desarrollo humano también, que tiene una tasa de natalidad muy alta, es decir, más de 3 hijos por mujer. Pero claro, hay que entenderlo en este contexto. Eso esconde que la población judía secular, los más integrados a la modernidad, tienen tasa de natalidad muy similar a los países europeos, mientras que la población de clase más baja o clase media baja, de un trasfondo más medio oriental, es la que está creciendo. Y si le sumamos a su vez el crecimiento de los árabes israelíes, que también son otro grupo marginal, y el crecimiento demográfico de los ultraortodoxos, que son, bueno, abiertamente marginales, es decir, ellos quieren estar al margen de lo que es el Estado de Israel, entonces sí, eso es un cóctel para el desastre, porque hay que entender que el ejército israelí necesita hombres, y esto, bueno, cada vez se le está dificultando más. Y bueno, eso también explica en gran parte el porqué de ese énfasis que se le pone, bueno, a reclutar mujeres y demás, que tiene que ver no solo con una cuestión de ser un país moderno y secular, sino también por la dificultad que tiene para reclutar a muchos hombres del país, o que no quieren ser, o no quieren reclutar porque lo ven como un peligro para la seguridad nacional, como puede ser los árabes israelíes. La población árabe israelí, muchos políticos israelíes lo ven como un peligro para la seguridad nacional. Entonces, bueno, eso explica el fenómeno de Israel como país moderno y con alta tasa de natalidad. Es decir, ambas cuestiones están en entredicho. Si sigue el ritmo demográfico como está ahora, es dudoso de que Israel mantenga su estatus de país de primer mundo. Y si Israel mantiene el estatus de país de primer mundo, entonces tiene que haber cambios sociales y religiosos profundos, difíciles, que llevarían a conflictos graves dentro de Israel, entre distintos grupos de israelíes, sean árabes, sean judíos, sean, bueno, distintos grupos, pero dentro de Israel. Así que bueno, está difícil la situación de Israel, más allá del apoyo que pueda tener la superpotencia dominante que es Estados Unidos u otras cosas más. La situación interna de israelí es complicadísima, muy difícil prever qué es lo que pueda llegar a pasar. Y bueno, obviamente lo que estoy diciendo no es algo catastrófico en el sentido de la desaparición del Estado mismo, sino más bien una integración cada vez mayor al contexto en el cual está, que es decir, el Medio Oriente árabe. Pero bueno, esto está por verse. Bueno, espero que les haya gustado el video, este repaso por un país en particular y analizándolo de esta nueva dimensión que incorporé en el video pasado, que tiene que ver con el crecimiento poblacional y cómo se relaciona esto a la integración a la ideología dominante y al sistema mundial. Así que bueno,
vamos a seguir con estos videos, vamos a seguir analizando distintos países y distintas dimensiones. Y bueno, el próximo video que se viene tiene que ver con analizar lo que será la clase alta mundial, es decir, los globalistas, las distintas facciones que hay dentro de ellos. Así que bueno, gracias a todos, pongan me gusta si les gustó, gracias a los que aportan al canal en Patreon, nos vemos pronto en el próximo video, saludos.